están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias. 12:59 comenzamos este capítulo de CNN Tarde, día miércoles, previo al feriado de mañana jueves. Vamos rápidamente con la revisión de las noticias. Sucedió el día de ayer en la tarde-noche. Tras 69 días, luego de haber llegado al Palacio de la Moneda, el presidente José Antonio Kast decidió realizar su primer cambio de gabinete, sacando del cargo a dos ministras que habían sido cuestionadas desde el inicio del mandato. Me refiero a la ahora ex ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, y a la ahora ex ministra de la CGGOV, Mara Cedini. ¿Cuál fue el ambiente? ¿Cuáles eran las caras, la disposición que existía en la ceremonia que se llevó el día de ayer a cabo? Se lo vamos a preguntar ahora, inmediatamente, al periodista Ivo Goich, que estuvo presente, de hecho, en dicha ceremonia, y a esta hora se conecta con nosotros desde el Palacio de Gobierno. Ivo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a retomar el contacto con el periodista Ivo Goich para ir profundizando en la salida de la ministra Steiner, la salida de la ministra Cedini, en el primer cambio de gabinete que realiza el presidente José Antonio Kast. ¿Quiénes quedan en estos cargos? A quien vemos en la pantalla, Claudio Alvarado como ministro del Interior, pero también como vocero, lo que lo empodera bastante en el comité político, luego de cuestionamientos en torno a su figura versus lo que se decía era una dispersión de roles respecto al segundo piso del Palacio de la Moneda. Claudio Alvarado entonces como nuevo biministro y también Luis de Grange en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En seguridad asume Martín Arrau. Ivo Goich con los detalles y todas las reacciones que dejó esta ceremonia el día de ayer, Ivo, desde el Palacio de la Moneda. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, José? Muy buenas tardes. El día después del primer ajuste ministerial del presidente de la República, José Antonio Kast, uno que reconoció el día de ayer, no esperaba tener que hacer tan temprano, a los 69 días solamente de haber iniciado su administración, pero que es necesario, concordante con este gobierno de emergencia y hacer estos ajustes que estaban generando mucho ruido en lo comunicacional, pero también en lo relativo a uno de los pilares estructurales sobre los cuales se levanta el actual gobierno, que es el tema de la seguridad, un ministerio que estaba encabezado hasta el día de ayer por la ex fiscal María Trinidad Steiner, quien duró un poco más de 2 meses y que hizo noticias más allá de lo relacionado con efectivamente los aspectos de su cartera y los operativos que se estaban realizando, lo que había sucedido en Temucuicui durante las últimas semanas, estas 3 incursiones por parte de las policías en esos lugares que habían terminado con personas detenidas, con ciertos decomisos de armas, dinero en efectivo, drogas también, vehículos, lo que sucedía en la zona norte de nuestro país, con los decomisos, por ejemplo, importantes de contrabando de cigarrillos, números históricos, también con el tráfico de drogas, con el paso de inmigrantes irregulares a Chile, la salida también de algunos de ellos. Eran cifras que podían mostrar y se podían mostrar en materia de seguridad, José, pero que no eran comunicadas de la manera precisa, o por otro lado, quizás no bastaban con las expectativas que existen por parte de la ciudadanía el tema de la seguridad, que como te digo es principal, primordial, quizás el corazón de este gobierno y cuya principal promesa los trajo finalmente a liderar nuestro país. Esa era la situación de María Trinidad Steiner, una ministra de Seguridad que hizo mucho ruido más allá propiamente de su labor como ministra. Lo que sucedió apenas llegó un par de días después con Consuelo Peña, con esta persona que trabajaba en la Policía de Investigaciones hace largos años, un informe de Contraloría que está a punto de salir, que sería muy negativo acerca de las atribuciones o no que tenía como ministra de Estado de solicitar informaciones acerca de procedimientos efectivos que están realizando las policías, todo esto en el norte de nuestro país. La sensación que queda es que jamás pudo adaptarse bien al cargo, fue una de las apuestas que se hicieron en la conformación del gabinete, una que tenía apoyo transversal por su currículum. Efectivamente ella tenía un currículum, pero aquí hay que dividir 2 cosas. El gobierno hizo una elección entre lo que es la prevención del delito propiamente tal, como estructura del Ministerio de Seguridad, y lo que es la persecución penal, y es por eso que se busca y termina siendo María Trinidad Steiner la elegida para asumir la cartera de seguridad a raíz de la propiedad y de la expertise del currículum que tenía en cuanto a la persecución penal y lo que podía aportar tras
sus largos años en la Fiscalía, en el Ministerio Público. Algo que no funcionó finalmente. Y por otro lado tenemos la situación de Mara Cedini, la ex ministra secretaria general de Gobierno, que tampoco pudo adaptarse al cargo rápidamente. Le tocaron algunas situaciones complicadas en lo comunicacional, muchos errores en distintas declaraciones que se fueron amplificando también. Quizás ninguno tan grave, José, como para pedirle que saliera del cargo, pero sí en una sumatoria, y también iba haciendo mucho ruido lo que tenía que ver con lo comunicacional. Era extraño este rol de vocera sin un papel preponderante en el comité político, en la toma de decisiones políticas, en la comunicación de decisiones importantes. También había comenzado a desaparecer de la primera línea, una de las personas que tiene que estar de por sí en la primera línea, más allá de lo que decía este gobierno hacer con el rol de la vocería, con el rol de las comunicaciones de acá en más. Finalmente también queda la sensación, José, y lo que se ha también conversado, que a la ministra María Trinidad Steiner era urgentemente quizás hacer una modificación en el Ministerio de Seguridad, y termina arrastrando por otro lado a la ministra vocera Mara Cedini, que también era la peor evaluada según las cifras de encuestas ciudadanas. Por la ciudadanía, las distintas encuestas de opinión, era la ministra con mayor porcentaje de aprobación, pero terminan entonces realizando un enroque mayor. No se trae gente nueva, tú lo decías, se aprovecha en el personal que ya está, se hacen ciertos enroques y se le entregan mayores responsabilidades también a otros ministros. Quien se tuvo que cambiar de oficina fue Martina Rao, quien pasó desde el Ministerio de Obras Públicas con una muy buena evaluación, no solamente en el gobierno, sino que de manera transversal también en los distintos territorios de nuestro país, al Ministerio de Seguridad. Un hombre con el ADN republicano, de completa confianza del presidente de la República, José Antonio Kast, con bagaje político tras haber sido intendente en la región de Ñuble, uno de los que establece una nueva región como la región de Ñuble, implementó la región de Ñuble, por su paso también por el Consejo Constitucional, tiene mayor bagaje político, mayor fuerza, un hombre ordenado que trabaja mucho, eso se ha destacado por varias personas, no solamente desde el actual oficialismo, sino que de manera transversal lo que puede aportar finalmente Martina Rao en el Ministerio de Seguridad. Claudio Alvarado refuerza su presencia en el comité político con otro de los ministerios que componen esta instancia, siendo el ministro del Interior, el jefe de gabinete, y además ahora liderando la Secretaría General de Gobierno. Vamos a ver cuál es el rol específico que va a tener Claudio Alvarado ahí, en quiénes se va a apoyar, quiénes también podrían asumir un rol de portavoces de las informaciones del Ejecutivo y contestar también las preguntas ante ciertas contingencias. Por lo que tenemos entendido, José no va a asumir esa tarea solo, quizás para ciertos momentos importantes, para ciertas decisiones en las que no se puede titubear ni cometer errores, aparezca la figura de Claudio Alvarado como vocero, pero también hay más personas, subsecretarios, que pueden asumir una función más cotidiana acerca de ir contando ciertos avances, haciéndose cargo también de las distintas crisis por las que puede atravesar el Ejecutivo. Y por otro lado tenemos a Luis de Greynt, quien es el ministro de Transportes, que también ahora será biministro, al igual que Claudio Alvarado y Daniel Mas, quien recordemos es el ministro de Economía y Minería, asumiendo transportes y también obras públicas. Dos ministerios que se ha debatido largamente el hecho de que van muy juntos. Tienen mucho que ver en los Ministerios de Obras Públicas con el Ministerio de Transportes. Generalmente para los distintos proyectos se necesita la venia de ambos ministerios, trabajan muy a la par ambos ministerios. Lo cierto es que son dos carteras pesadas, son dos carteras con muchas contingencias, son dos carteras con muchos viajes, con muchos desplazamientos, con muchas solicitudes, no solamente en la zona central de nuestro país, en el norte y en el sur también, así que es un desafío mayor para Luis de Greynt. Los 13 ministros entonces, algunos que suman nuevas responsabilidades a las que ya tenían, y tenemos el caso de Martina Rao entonces, que pasa al Ministerio de Seguridad.
Comencemos escuchando al presidente de la República, José Antonio Kast, José, el día de ayer, en este reconocimiento efectivo de que él no quería, no pensaba, no imaginó que iba a tener que hacer un ajuste ministerial de esta magnitud a tan poco comenzar, a tan poco andar de su administración, y también agradeciendo el trabajo y la labor que realizaron María Trinidad Steiner en seguridad y también Mara Cedini en la Secretaría General de Gobierno. No esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno. Pero en base al sentido de urgencia que hoy tiene a nuestro país y la necesidad de responder a las tareas que Chile nos encomendó, es que he decidido realizar este ajuste. Y quiero comenzar agradeciendo de manera profunda a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. Trabajó de manera incansable, recorrió unidades policiales a lo largo de todo nuestro país, escuchó a Carabineros, a la Policía de Investigaciones, a Gendarmería, a nuestras Fuerzas Armadas, en cada una de sus misiones. Con esa misma fuerza, quiero darte las gracias, Mara Cedini. Te ha tocado ser el rostro de decisiones impopulares. Un proceso de instalación no es fácil y se requiere fuerza y convicción, como la que tú has tenido, para enfrentar situaciones injustas, muy injustas. Bueno, iba ahí el presidente de la República haciendo el análisis respecto a esta salida. Él decía, no es una decisión que esperaba, al menos tan pronto de iniciado el gobierno. ¿Te acuerdas que hubo una declaración hace un tiempo atrás de la exministra Cedini cuando decía que tenía la certeza o que ellos proyectaban que todos los ministros iban a bailar cueca en el mes de septiembre? Bueno, aquello ya no va a suceder, sí, a propósito de esta decisión. Y le agradecía respecto a decisiones que en algún minuto fueron impopulares y tuvo que comunicar Mara Cedini, pero lo cierto es que, comillas, el bencinazo, como lo llamaron desde la oposición, fue una decisión comunicada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y también por el ministro del Interior y ahora biministro Claudio Alvarado. Sobre María Trinidad Steiner, quería hacerte dos puntos vivos para que lo podamos ir conversando. Lo cierto es que recibió cuestionamientos desde el inicio de este mandato, cuando surge el caso de la ex miembro de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña. Hay un pronunciamiento de Contraloría que todavía no conocemos. Y el día de ayer, Ivo, cuando se conoce esta información de que iba a haber un cambio de gabinete, muchas personas relacionaron un inminente conocimiento de este pronunciamiento de Contraloría. Algo que el día de hoy el diputado Guillermo Ramírez de la UDI descartó. Él decía que respetan la institucionalidad y que él cree que el gobierno no tiene conocimiento de ese pronunciamiento. Pero lo otro tema, que sí estaba confirmado, es que es muy probable que luego de la cuenta pública, y probablemente esa misma semana, iba a tener que responder a una interpelación en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y claramente no era una buena señal comunicacional que el gobierno, luego de presentar anuncios en una cuenta pública, viera empañado dichos anuncios con una interpelación de la ministra que comunicacionalmente, digámoslo, no se manejaba a la perfección. Es algo que ella misma reconoció en una entrevista. Y por otro lado, tengo entendido, y tú me puedes ratificar esa información, con esto te devuelvo el pase, que el día de hoy Mara Cedini estaba citada a la Cámara de Diputados para responder ante una comisión, ¿no? Ya, varias cosas ahí, José. Lo cierto es que la exministra Steiner no había tenido unas buenas últimas semanas. Exacto. En lo comunicacional, teniendo en cuenta el reconocimiento de la no existencia de un plan de seguridad. Hay algunos en el oficialismo dicen que obviamente existe un plan, otros dicen más que los planes lo que importa son los resultados, pero lo cierto es que, vuelvo al punto, el pilar estructural donde se levanta la fuerza con la que José Antonio Kast llega al Palacio de la Moneda es el tema de la seguridad. Es por eso que hay muchas expectativas y siguen existiendo muchas expectativas acerca de lo que el gobierno puede hacer en esa materia, en materia de seguridad y en materia de migración. Y tras un reconocimiento explícito de la ministra, de la subsecretaria de Prevención del Delito, de la no existencia de un plan
con directrices claras, que sean conocidas, que puedan ser dadas a conocer, que sean sociabilizadas también, y que la ciudadanía pueda darse cuenta de cuál es el trabajo que se va a realizar. Evidentemente ya la había dejado en un mal pie y existe cierto conocimiento de que el informe de Contraloría sería negativo a raíz de las decisiones y de las formas de proceder de la exministra de Seguridad María Trinidad Steiner en cuanto a las facultades que tenía ella para solicitar ciertas informaciones. Todo eso ya había generado un ruido demasiado grande, José, con, como te digo, uno de los pilares estructurales del gobierno. Y eso finalmente no se deja pasar, se opta por un cambio, más allá de lo que te digo, el reconocimiento que hace el presidente Kast del trabajo de la ministra Steiner hasta el día de ayer, pero finalmente eso termina no siendo tan importante, José, las distintas descoordinaciones, más allá del ruido que ha generado un ministerio que no debe generar ruido para esta administración, un ministerio que debe trabajar y que debe mostrar resultados permanentemente, no a lo largo del tiempo, no en el mediano plazo, no en el largo plazo, corto plazo, y siendo efectivos y mostrando resultados, que es finalmente el compromiso que adquirieron con la ciudadanía, que votó en masa y en una mayoría importante por la administración del presidente José Antonio Kast. Eso por un lado, José. Por otro lado, efectivamente, el día de ayer, esta semana, durante las últimas 2 semanas se había escuchado, ya estaba sonando y subía el volumen el tema del cambio de gabinete, pero lo cierto es que el día de ayer incluso la ministra Maracedini contestó, tuvo una última vocería, quizás sin saber a esa hora lo que iba a pasar horas más tarde. Lo cierto es que ella se reunió con el presidente de la República en horas de la tarde, donde se le comunica finalmente esta decisión que se toma por parte del Ejecutivo. Lo propio hizo el día de ayer María Trinidad Steiner acá en el Palacio de la Moneda. Fueron llegando algunos ministros durante la tarde, también Martina Raúl vino durante la tarde acá al Palacio de la Moneda. Se le comunicó a los involucrados en estos enroques finalmente y en estas nuevas responsabilidades lo que iba a pasar, y más tarde ya comenzaron a llegar el resto de los ministros. Es cierto, José, había agendado almuerzos con parlamentarios el día de hoy por parte de la ministra, exministra Maracedini, actividades que obviamente ya no se van a seguir desarrollando, pero da cuenta también de que existía una agenda. De hecho, en la misma Secretaría General de Gobierno pensaban hasta el día de ayer en distintas estrategias para poder salir de una posición muy complicada, con desplazamientos de la ministra en distintas regiones, escribiendo columnas de opinión, también en medios regionales, teniendo más contacto con la ciudadanía, pero evidentemente en una segunda línea, José, y lo raro es que la vocera de gobierno no esté en una primera línea, que no esté en las decisiones políticas importantes que toma el Ejecutivo, y que no sea, comillas, confiable a la hora de dar informaciones, de contestar con la seguridad necesaria. A veces cosas no tan complicadas, a veces cosas simples, pero todos los enredos, si los vamos sumando, evidentemente generan ruido también en lo comunicacional, que ha sido el talón de Aquiles probablemente de este gobierno. Pasemos a escuchar declaraciones de ministros de Estado hablando del cambio de gabinete y de quién va a tener nuevas responsabilidades también. Claudio Alvarado, ministro del Interior, y también ministro secretario general de Gobierno, y el ministro Jorge Quirós, uno de los que no pudo asistir el día de ayer acá al cambio de gabinete por sus responsabilidades en el Congreso. Recordemos que se está tramitando la ley más importante para el Ejecutivo, esta mega reforma, la Ley de Reconstrucción Nacional, que ha tenido avances importantes durante la jornada de ayer y, para qué decir, durante la jornada del día de hoy en el Congreso. Pasemos a escuchar las declaraciones de ambos ministros de Estado. El presidente fue bastante claro en el día de ayer de que este es un gobierno que evalúa, reflexiona, toma decisiones, y lo importante es que hacia adelante entre todos construyamos un mejor país. ¿No estuvo a la altura la ministra? No me corresponde a mí emitir eso. Y sobre Steiner, hay críticas a Raúl por su posición frente al uso de armas por parte de civiles. Excelente figura de Martina Raúl. También me parece que quisiera decir unas palabras respecto de la ministra Steiner. Creo que hizo un muy buen trabajo. Estábamos también generando muy buenas relaciones, pero con Martina Raúl es un planificador de primera, va a estar muy bien ahí, igual que el ministro de Grange en el tema de obras públicas, y el rol que siempre ha cumplido el ministro Alvarado también lo veo muy auspicioso.
y también tengo grandes palabras y un gran pensamiento hacia todo el trabajo que hizo Mara Cedini. Pero a pesar del estado en quiebra y eso que tuvo que usted rectificar. Tengo grandes palabras y grandes recuerdos y muy buena impresión del trabajo de Mara Cedini. Y ahí están las opiniones el día después, José, de quienes van a asumir nuevas responsabilidades, van a asumir algunas responsabilidades y también uno de los ministros que, pese a todas las críticas que ha recibido durante estos 2 meses, se ha mantenido firme. Se hacía la diferencia el día de ayer. El ministro Quirós tiene un plan, efectivamente, y es un plan que se está debatiendo en el Congreso, a diferencia de la ministra Steiner, que reconoció no tenerlo. Ahí están los 2 pilares, José, donde se sostiene este Ejecutivo en base a las promesas y en base a las prioridades que tienen. 1, la seguridad de todas maneras, y 2, también la economía, el crecimiento económico, la generación de empleos, el poder sacar a Chile de un estancamiento, como lo han dicho incansablemente desde la actual administración, dejando atrás malos años, en una mala racha en materia económica. Probablemente sea eso también parte de las decisiones que se hayan tomado durante las últimas horas. Parte de análisis también, José, va a quedar en 2 cosas. 1, hay quienes dicen que esta es una muestra de liderazgo implacable por parte del presidente José Antonio Kast, que no va a tener ningún tipo de miramiento al momento de tomar las mejores decisiones para la ciudadanía. Y si hay que hacer cambios importantes, da lo mismo quién sea el ministro de Estado, él los va a ejecutar junto a su equipo, tomará la decisión y va a hacer esos cambios. Y eso da muestra el día de ayer de 2 nombres fuertes, independiente de las críticas, eran 2 nombres de los más fuertes y los más conocidos en el gobierno. Y por otro lado también no han querido todavía del oficialismo, pero va a haber tiempo para eso, y imagino que van a haber recriminaciones acerca de la conformación, de las decisiones que se tomaron en un inicio para conformar el gabinete, la apuesta por los independientes, el poco peso político que tiene el gabinete del presidente José Antonio Kast, un comité político que ahora se refuerza con la entrada de Martín Arrau, con los 2 ministerios liderados por Claudio Alvarado, dándole mayor tonelaje político a un gobierno que lo necesita. Pero fue un gobierno que fue advertido de esto, no solamente por los analistas, sino que desde el mismo oficialismo fueron varias y duras las advertencias acerca de lo que podía pasar. Bueno, fue una apuesta por parte del presidente Kast y su equipo, y las apuestas a veces se ganan, a veces se pierden, y acá perdió con 2 muy importantes, independiente de las razones por las cuales haya sido, y esperan enmendar el rumbo de acá en más. Pasemos a escuchar algunas declaraciones desde el Congreso ante este cambio de gabinete ejecutado por el presidente Kast durante la jornada del día de ayer. La diputada Jimena Sandón, de Renovación Nacional, y también Jorge Brito, diputado del Frente Amplio. Nosotros desde un minuto dijimos que nos parecía que, dada la historia de Chile, era curioso tener un gabinete tan lleno de independientes y con muy poco desde el punto de vista político. Pero son cosas que yo celebro que el presidente hoy día de la República esté cambiando aquellos ministerios que no estaban funcionando bien, porque la necesidad de los chilenos hoy día es muy urgente, sobre todo en materia de seguridad. Mire, necesitamos que a los ministros les vaya bien, especialmente en seguridad, que es una cartera de Estado. Pero para eso también es importante que el nuevo ministro se comprometa a dejar atrás el personaje de pistolero, al cual lo conocimos, promoviendo la libertad de portar armas, lo que es contradictorio con más seguridad. A nosotros nos genera lo menos dudas respecto al rol que va a jugar, que es incompatible con su rol de activismo por las armas que llevó hasta hace tan solo unos meses atrás. Ivo, te quería preguntar, ya que tú cubriste este evento el día de ayer en la noche, ¿qué percibiste en el ambiente, en los rostros de las personas que estaban allí, de las ministras salientes, etcétera? Y también por la presencia de la primera dama. Tengo entendido que una primera dama nunca había estado presente en una ceremonia de cambio de mando. ¿Cómo lo interpretamos? Sí, bueno, en primer lugar yo ayer decía a modo de broma que ella vive acá, de verdad es como bajar al living de su casa, claro, estar acá en el Palacio de la Moneda, pero más allá de su presencia no, es también el rol que cumplió el día de ayer. Ella se sentó al medio entre Trinidad Steiner y Mara Cedini y las iba apoyando una vez que el presidente de la República, bueno, cuando se realiza este cambio de gabinete, ellas salen de la tarima donde estaban los ministros, se van a despedir del presidente, le dan un saludo, ambas luego salen de ese lugar y se van a sentar donde estaban las famosas sillas que se ponen para el cambio de gabinete y reciben el saludo de la primera dama, de María Pía Adriasola.
Y luego, cuando el presidente toma la palabra y agradece finalmente por el trabajo y la labor de Mara Sedini, de María Trinidad Steiner, y también le da el mensaje a los ministros que van a asumir nuevas responsabilidades, ella estaba como una especie de contención a los discursos. De hecho, con Mara Sedini le tuvo las manos tomadas buena parte de las palabras del presidente José Antonio Kast en ese momento, así que debe ser una señal de apoyo. Ella también ha estado al tanto de las conformaciones de los gabinetes, tiene relación con los ministros, el presidente Kast, y en muchas actividades privadas ella participa acá en el Palacio de la Moneda, por lo que tiene un amplio conocimiento también con los ministros y las ministras de Estado. ¿Llamó la atención? Sí, llamó la atención, pero da cuenta también quizás del rol de la primera dama acá en el Palacio de la Moneda. Vamos a ver si es que esto se sigue repitiendo. Recordemos que no es nuevo, ya participó de un cónclave en el Cerro Castillo, donde incluso tomó la palabra dando un discurso no solamente de cordialidad, de saludo, sino que político también, haciendo llamados políticos importantes a los miembros oficialistas. Así que llevamos solo 2 meses, un poco más de 2 meses de gobierno. Me imagino que se va a ir intensificando de a poco el rol de la primera dama. Hay muchos que dicen que puede ser un aporte importante también en ciertas decisiones que pueda tomar el Ejecutivo. Eso por un lado, José, y por otro lado, quiero que hablemos de la figura de la ministra Jimena Nicolao, la ministra de Ciencias, quien fue invitada a una comisión en el Congreso el día de hoy. ¿Para hablar de qué? De los problemas que han existido al interior de esa cartera, una cartera que perdió su subsecretario hace algunos días, Rafael Arauz, y también ha estado envuelta en otra polémica que tiene que ver con las reuniones que tuvo con representantes de Google y Meta durante las últimas semanas, que no estaban inscritas por ley del lobby, que finalmente sí, que se habían atrasado, pero que igual generó una polémica y un debate, ruidos también. Su nombre también sonó en algún momento como posibilidad para un cambio, un ajuste ministerial, sumarlo ahí. Ella el día de ayer tuvo una actividad, de hecho, acá en el Palacio de la Moneda junto al presidente José Antonio Kast. Lo cierto es que ella no va a ir, no fue y no va a llegar a esa comisión. Partió rumbo a Estados Unidos a reunirse con su familia, tiene días permisos para no asistir el día miércoles y el día viernes. Recordemos que el viernes hay una actividad en Cerro Castillo con todos los ministros del gabinete del presidente José Antonio Kast, por lo que generaba molestia en el Congreso Nacional, y tampoco pudieron comunicarse con Rafael Arauz, que también estaba invitado para hacer esta explicación. Dicho eso, José, un nuevo ruido que genera una ministra de Estado en el Congreso, pero les había advertido durante los últimos días, son ruidos que, ojo, pueden estar repitiéndose también en otros ministerios donde las formas de ver, las formas de ejecutar los programas de ministro o ministra, subsecretario o subsecretaria, no estarían pasando por buenos momentos. Hay relaciones tensas en distintos ministerios entre subsecretarios y ministros, así que habrá que ver qué pasa, por supuesto, durante los próximos días, José. Bien, Ivo Goich, seguimos atentos, por supuesto, a ese tema, y a modo de conclusión se empodera políticamente hablando la figura de Claudio Alvarado, y Martín Arrau asume un rol importante en seguridad. Recordemos, él fue intendente por la región de Ñuble en el gobierno del presidente Sebastián Piñera y ha estado harto en terreno como ex ministro de Obras Públicas ahora, y no es coincidencia que los ministros que han estado más en terreno tengan una mayor valoración ciudadana. Pasa también con el ministro Poduje. Bien, Ivo Goich, gracias por toda la información, que tengas una buena tarde, un agrado conversar contigo. Gracias, Ivo. Conectamos más adelante. 13:25.